Es una religión política y geopolítica, porque el Islam doctrinalmente, es decir, esto no es algo que se pueda quitar y poner a gusto del consumidor. El Islam, desde los tiempos de Mahoma, tiene un proyecto político universalizante. ¿Qué paró al Islam históricamente? Pues no lo paró la democracia, ni el modelo laico, ni leches de esas. Marcelo Gullo acaba de publicar un libro que se llama Lepanto. El cardenal Cisneros paró el Islam de forma contundente a través de las armas, es decir, a través de la razón de la fuerza, del ejercicio militar y político, después ya entrado el siglo XVII, con la expulsión de los moriscos, porque se dieron cuenta, después de 100 y pico años, de que el Islam es inasumible desde coordenadas de estirpe cristiana católica, en nuestro caso particular español. O sea, que es más oscuro, es pérfido, es terrible, es dinamitar todo lo que ha construido la civilización cristiana, es demolerlo desde las raíces, desde las raíces. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta tercera temporada de Son Nuestros Hijos. Comenzamos, por tanto, el 15º programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo, porque estamos en Son Nuestros Hijos, un programa que produce la Asociación España contra el Adoctrinamiento, y estamos en Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Conmigo están los miembros de España contra el Adoctrinamiento: Pedro González Murillo, Nanda Agredano, yo misma, Alicia Rubio, se nos ha unido ahora mismo Elena Tejada. Bienvenidos todos. Hoy, el programa de hoy, vamos a hablar con Paloma Hernández, que seguramente la conocerán todos ustedes, salmantina de Buitrago de Lozoya, licenciada en Bellas Artes, empresaria en ese ámbito y conocida como Paloma Pájaro, e implicada desde 2018 y a raíz del golpe de Estado catalán en la batalla cultural con su canal Fortunate Jacinta. Fortunate Jacinta es un programa de análisis filosófico que aborda algunas de las problemáticas históricas que dan forma a nuestro presente y que escribe, dirige, edita, produce y también presenta la propia Paloma. En su batalla cultural ha escrito 4 libros: Arte y propaganda política, ideas disolventes en la práctica artística contemporánea en España; Filosofía para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico; El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial; y el 4º libro, Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI. Y es por este nuevo libro, por Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI, por el cual hemos pedido que participe en este programa, cuyo tema va a ser la imposición del Islam en la sociedad española y sobre todo en las escuelas. Bienvenida, Paloma. Pues un placer, encantada de estar con vosotros un día más, un placer. Pues nosotros desde luego encantadísimos, y lo primero que te vamos a preguntar, por centrar el tema: ¿qué es el Islam? ¿Es solo una religión o es mucho más que una religión? Claro, es el núcleo del problema y el núcleo de la propaganda, Acabamos de ver a Melenchón, pero bueno, aquí en España tenemos a las autoproclamadas izquierdas rubricando el discurso del tipo Melenchón, y cito a Melenchón porque acaba de producirse un asesinato brutal en Francia y que está todo envuelto en esta problemática que vamos a tratar hoy. Y efectivamente el problema es que se está presentando el Islam desde unas coordenadas, vamos a decirlo, liberal protestante. Se está entendiendo el Islam simplemente como una religión, simplemente como una esfera espiritual, un ámbito cultural de acceso a lo trascendente, pues que acarrea una serie de costumbres, una serie de normativas, etc. Eso por un lado, el Islam sería solamente una religión.
O el Islam sería una religión y una cultura, unos modos, unas mores, ¿no? Una moralidad, una forma de estar en el mundo, unas costumbres que se perciben en la casa, en la calle, en el ámbito educativo y tal. Pero es que ese es un problema, porque el Islam no es solo eso. Es que el Islam no es solo una religión en ese sentido liberal protestante de una conciencia personal que se comunica con Dios. No, el Islam es mucho más que eso. El Islam hay distintos sintagmas que lo pueden clasificar como una teología política. Podríamos decir también que es una religión política y geopolítica, porque el Islam doctrinalmente, es decir, esto no es algo que se pueda quitar y poner a gusto del consumidor. El Islam, desde los tiempos de Mahoma, tiene un proyecto político universalizante. Universalizante. Eso significa que el Islam se va a postular a partir de la presunta revelación que recibe Mahoma como la religión verdadera, la religión auténtica. Y desde esa perspectiva va a interpretar al resto de confesiones religiosas del mundo como errores doctrinales, como una forma equivocada, corrupta de interpretar a Dios. Vamos a recordar que el Islam es una de las tres religiones del libro. Es decir, el fundamento es compartido, tanto el fundamento, vamos a decir, del Antiguo Testamento, es compartido tanto por el judaísmo como por el cristianismo y es el que rescata de alguna manera al Islam, lo que pasa que transformándolo hasta el punto de que le da la vuelta completa es una herejía, para entendernos en términos más precisos. El Islam es una herejía del cristianismo. Em, pero esa es la razón por la que el mundo musulmán interpreta que fundamentalmente el judaísmo y el cristianismo, las tres grandes religiones terciarias, superiores, que decimos nosotros, están confundiendo la idea del mismo Dios. Por tanto, si ellos se están percibiendo como los que están situados en la verdadera religión, no pueden tolerar la existencia de religiones erróneas o corruptas, que, como serían el caso del judaísmo y el caso del cristianismo. Estoy hablando siempre en términos generales, porque luego hay que puntualizar, hay que hacer muchísimas eh, precisiones. Cristianismo no hay uno, sino que hay varios, entonces a ver por cuál tomamos partido nosotros. Por tanto, sintetizo, el Islam no es solo una religión, el Islam no es solo una cultura, sino que el Islam se postula como una religión política. El Islam siempre, lo que pasa que va a buscar siempre que se dé el contexto adecuado para hacerlo, pero el Islam siempre busca hacerse con el control del poder político, siempre y en todo momento. Ese proceso lo tenemos muy avanzado, por ejemplo, en Reino Unido, donde vemos, luego abundaremos un poco en esta cuestión y os dejo paso al resto de las preguntas. Pero para que veamos clarísimo este movimiento, el problema del Islam nunca es el individuo, nunca es el individuo concreto, empírico, que tiene nombres y apellidos. No, el problema del Islam cuando aterriza en territorio europeo siempre es el grupo. Y eso lo sabe perfectamente el mundo musulmán. Cuando no tiene suficiente masa crítica, masa demográfica crítica, pues tienden como a hacer como que sí, que aceptan nuestras condiciones sociopolíticas e ideológicas, pero bueno, las aceptan porque es lo que les permite sobrevivir. Pero inmediatamente, cuando consiguen masa crítica suficiente, es decir, un volumen demográfico popular importante, siempre actúa de la misma manera, que es a partir del grupo, a partir del gueto. Es en ese momento cuando empiezan a buscar el poder político, primero dentro de ese gueto. Eso significa que empieza a entrar en el gueto un ordenamiento que también va a afectar al plano educativo, que es lo que nos interesa, un ordenamiento y unas normativas que no tienen que están fuera de las normativas o de los ordenamientos del Estado
donde se está desarrollando ese gueto. Léase Francia o España, en España tenemos guetos, léase Reino Unido, Suecia, Alemania, Bélgica, Bélgica, tremendo, cómo está Bélgica. A partir del control del poder político en el gueto, o sea, a nivel de barrio, van a aspirar a buscar el control político ya a través de concejalías y de alcaldías, pues del municipio, del pueblo, de la ciudad. A partir de ahí van ampliando. Luego es el poder regional y finalmente el poder nacional a través de diputados o los homólogos en cada uno de estos países. Ahí lo tenemos en Reino Unido, alcaldes ya musulmanes y con ministros que están ya dentro de ese compuesto religioso civilizatorio. Podríamos decir, hay gente que utiliza el término de civilización. El Islam sería una civilización incompatible en términos objetivos con las fuentes y los postulados de nuestra propia civilización. Yo creo que con esto queda ya más o menos expuesto el problema y el tema y ahora, pues Alicia, seguimos por donde queráis. Queda perfectamente claro. Hola Paloma, soy Elena Tejada. Nos ha quedado perfectamente claro la infiltración el peligro que trae el Islam, porque como tú muy bien dices, no es que funcione como una religión monoteísta abrahámica, ¿no? Que en este caso no entraría a riesgo a priori, ¿no? Sino como tú muy bien dices, como es un fundamento, como un sistema, ¿no? Como una energía religiosa, que no solo abarca la moral y la ética, sino que también la estructura política, que es lo más grave, ¿no? Eso es. Como ideología que busca aplicar, ¿no?, los principios islámicos al Estado, y se fundamenta en la ley Sharia, ¿no?, Sí. que es cada vez más fundamentalista, por otro lado. Esto se ve en comportamientos externos. Yo trabajo en Parla y cada vez es más frecuente observar la presencia de mujeres con burkas que van a recoger a alumnos, a sus hijos, que llevan a colegios concertados y van a recogerlos con burka o con niqab, ¿no? Que son tan denigrantes, ¿no? Es un comportamiento extrañísimo. Entonces, el debate sobre la creciente presencia e influencia del Islam en Europa y en España es un fenómeno sociodemográfico, es una de las principales preocupaciones para la mayoría de los ciudadanos, ¿no?, de las personas que tenemos, ¿no?, que tenemos sensatez, principalmente en los ámbitos de la seguridad, de la integración cultural y sobre todo la cohesión social. Está vista como una encrucijada, ¿no?, digamos que para integración. Es que por eso cada vez más sectores y líderes políticos expresan esta preocupación. Se están creando sociedades paralelas y hay una falta de asimilación de valores occidentales. Además, que no olvidemos el riesgo que sigue existiendo de terrorismo yihadista, que parece que se nos olvida, pero que es acuciante. Además, bueno, pues ya sabemos que la mayoría no tiene cualificación profesional, lo cual, bueno, viven de las subvenciones, está provocando un colapso de la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este panorama te pregunto, Paloma, ¿qué está pasando con el Islam en España y en otros países de cultura islámica, de cultura cristiana? Países democráticos, ¿no?, y educados en el respeto a la libertad, ¿no?, se presupone. ¿Se está aprovechando el Islam de una situación de permisividad, de un buenismo, de una debilidad de los estados? Totalmente, Esa es mi pregunta. totalmente. La respuesta en breve es un sí rotundo. O sea, el Islam, a ver si recuerdo de memoria una respuesta que le da un imán en Turquía a un arzobispo católico y que le dice, ay, no sé si me voy a acordar de la frase, le dice, con vuestras normas democráticas os invadiremos sin guerra, con nuestras normas religiosas os dominaremos. Ya está todo dicho, ya está todo dicho. Y eso es lo que está haciendo el Islam, el mundo musulmán en general. Vamos a dejar un poco de lado pues todas las precisiones que hay
que habría que hacer. El mundo musulmán es gigantesco, arrastra 1400 años de historia, hay distintos grupos, está distribuido en distintas sociedades, en distintas culturas, y ha sufrido también evoluciones internas. Entre ellos, todo el mundo sabe que hay dos corrientes fundamentales enfrentadas a muerte entre sí, que son los chiíes y los suníes. Pero bueno, en general nos vamos a referir al mundo musulmán en general. Y en general, para entender lo que está pasando en Europa, fundamentalmente, que es lo que más nos importa, aunque es un fenómeno que se puede ver a otra escala. Ahora mismo me parece que esta misma mañana saltaba la noticia de unas leyes contundentes que se acaban de aprobar en Japón para parar el riesgo de la creciente islamización de una sociedad como la japonesa. Y no se andan con pelos en la lengua, es decir, prohibición del uso del velo musulmán, prohibición de la construcción de grandes mezquitas, prohibición de rezos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver que ante un mismo fenómeno hay sociedades que están respondiendo de una manera o de otra. Unas políticas más prudentes y otras terriblemente imprudentes. Justamente en Europa y particularmente en países como España estamos viendo una respuesta completamente imprudente, envuelta en esto que tú has comentado perfectamente, que es esa especie de buenismo, un buenismo que solo funciona en el plano de la propaganda. Esto es una opinión mía personal, pero yo sostengo en principio que la mayor parte de los líderes políticos que avalan este proceso de islamización no hay ingenuidad, no hay ingenuidad. Sí que hay ingenuidad, evidentemente, en las masas de ciudadanos que apoyan esas políticas, o no en todas, pero la ingenuidad sí que puede estar presente en esa escala. Pero lo que hay es tacticismo, o sea, lo que hay es un tacticismo político. Hay una estrategia, se está haciendo esta alianza entre las izquierdas o el progresismo y el Islam, responde más bien a una estrategia electoralista, a una estrategia ideológica, una estrategia cuyo objetivo es combatir a un enemigo que es común. Lo que quiero decir es que si las izquierdas y el Islam se han aliado, no es porque compartan doctrina, sino porque el enemigo es común. Entonces, ¿cuál es ese enemigo común? Pues desde luego mi tesis, y yo cada vez la veo más amplificada por distintas personas que están investigando este caso, la tesis es que el enemigo común es esa presunta civilización cristiana, Occidente, Occidente, esa región del mundo que llamamos Occidente, al que se culpa de todos los males sobrevenidos. Es el gran opresor histórico también del mundo musulmán. Ese es el encaje, por eso hay esa alianza. Por tanto, lo que hay que destruir es al enemigo común que las izquierdas feministas van a llamar poderes occidentalocéntricos y cristianocentrados. Entonces, el combate, a ver si luego lo podemos desenredar de forma más detenida, poquito a poco. La idea es que, por ejemplo, el velo musulmán no es un signo de opresión para la mujer musulmana, sino que esa es una visión de los europeos cristianos xenófobos, racistas y todo lo que son, y machistas y todo. Es decir, el velo no es un signo machista patriarcal del Islam. Es que manda narices. Lo que estamos asistiendo es a una situación en la que vemos constantemente mm, agentes o actores que incurren en contradicciones flagrantes ellos mismos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las izquierdas se estén aliando con el Islam? Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya feminismos que se estén aliando con el Islam? Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta eso, que el objetivo es geopolítico, a una escala muy superior, que es la destrucción
de las sociedades de estirpe cristiana que nos han construido a nosotros tal y como somos. Y aquí me voy a permitir decir algo como muy radical, muy contundente. Esto no lo va a solucionar ni el modelo laico, ni el modelo republicano, me estoy acordando de Francia ahora mismo, ni la democracia, ni el feminismo. Y aquí no hago distinción de corrientes feministas. Este problema no lo solucionan ninguna de estas vías. Entonces, cuando la propaganda, ni los derechos humanos, cuando en la propaganda oigamos que se utiliza alguna de estas expresiones, pues tenemos que identificar perfectamente que eso es propaganda simplemente, que es propaganda. No lo va a solucionar. Francia lo está viendo en carne viva y está viendo los efectos y las consecuencias de que no funciona. Contra el Islam no funciona ninguno de esos modelos. El Islam se lo come con patatas. ¿Qué paró? Y dejamos para próximos desarrollos esto. ¿Qué paró al Islam históricamente? Pues no lo paró la democracia, ni el modelo laico, ni leches de esas. Marcelo Gullo acaba de publicar un libro que se llama Lepanto. El cardenal Cisneros paró el Islam de forma contundente a través de las armas, es decir, a través de la razón de la fuerza, del ejercicio militar y político, después ya entrado el siglo XVII con la expulsión de los moriscos, porque se dieron cuenta después de ciento y pico años de que el Islam es inasumible desde coordenadas de estirpe cristiana católica, en nuestro caso particular español. Es inasumible, inasumible. Y no sé si parar aquí o, bueno, permitidme que rubrique con lo siguiente. El Islam, a lo largo de su historia, que es una historia compleja, no se puede analizar de forma simplificada, pero sí que vamos a ver tres grandes movimientos. En la historia del Islam vemos que hay etapas más o menos de cierta gloria interna, ¿verdad? Momentos más brillantes, luego decadencia, muchísima guerra interna, las taifas. Es que el Islam está peleado internamente entre sí también, evidentemente. Y aterriza, el Islam en general aterriza en el siglo XVIII ya muy tocado, hasta el punto de que desde fuera del Islam se está percibiendo como una realidad que está ya en decadencia, una realidad que le queda ya muy poquito, está arruinándose poco a poco, está agonizando y bueno, pues simplemente hay que esperar a que aparezca el cadáver. De esto, en un momento dado, se va a dar cuenta el propio mundo islámico, la propia intelectualidad musulmana se va a dar cuenta de esta ruina y van a empezar a buscar soluciones. ¿Cómo podemos recuperarnos de esta situación? Entonces, desde el siglo XIX hasta nuestros días, el Islam en general ha ensayado tres formas de resurgir de esa situación de agonía, de muerte histórica. La primera tentativa fue, occidentalizar el Islam. Es decir, la idea es que las sociedades europeas y americanas están creciendo a todos los niveles de una forma asombrosa y entonces, bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es adaptarnos a esa situación técnica, tecnológica, científica, para adaptarnos a esa modernidad. Entonces, ensayan ese modelo. No funciona. Ensayan, distintas sociedades musulmanas van a ensayar un segundo modelo, que es el modelo de, bueno, el primero se me ha olvidado decir que, por ejemplo, sería el Irán del, a ver, del Shah de Persia, o la Turquía de Atatürk, en el que es, por ejemplo, un momento en el que vemos esas fotos que circulan por las redes sociales en las que las mujeres iraníes o turcas van vestidas igual que las mujeres aquí españolas de la época. Bueno, se prohíbe el uso de la vestimenta musulmana, en fin, todo eso cae. Hay otro ensayo que es el proceso de sí, efectivamente hay que modernizar el Islam, pero sin occidentalizarlo, sin occidentalizarlo. Es decir, la modernidad hay que hacerla desde coordenadas
ideológicas y filosóficas y teológicas estrictamente musulmanas. Bueno, ese sería el de Gaddafi, por ejemplo, u otras sociedades que han intentado ese modelo y que también hemos visto que ha sucumbido, no ha funcionado. El tercer modelo, que es el que está ahora mismo en auge, aparece a partir de la década de los 70 con la revolución, bueno, lo que había pasado en Egipto previamente, pero la revolución Irán. eh, iraní, y es el modelo, es el tercer modelo, que es el que está ahora mismo a pleno motor, está a todo trapo funcionando y arrasando con todo lo que pilla por delante, que es el modelo de no Los hay que, ayatolás. Ujú. exacto, El- no hay que occidentalizar el Islam, no hay que modernizar al Islam desde coordenadas musulmanas, lo que hay que hacer es islamizar la modernidad, es decir, hay que islamizar Occidente, ese es el tercer modelo. Y lo han podido poner en marcha cuando el propio Occidente ha mostrado clarísimamente su propia debilidad interna. Cuando el Islam ha visto que Occidente ya no tenía em, muros de contención, entonces es cuando ha empezado a funcionar su modelo de islamizar Occidente. Y lo está consiguiendo. Entonces, lo que pasa que no es que sea, en este sentido no soy derrotista, es decir, no es que esto sea ya imparable. Es verdad que si la inercia, esta inercia no la conseguimos parar, pues van a conseguir, van a lograr su objetivo, la islamización de Occidente. Pero todavía estamos a tiempo todavía de ser conscientes de la amenaza que es gravísima y de poner remedio, si es que somos lúcidos y valientes para hacerlo. Y ya me callo que hablo como me enrollo como las persianas. Hola Paloma, soy Pedro Hola. Gonzalo. Me he emocionado, te he oído hablar del cardenal Cisneros, el espanto, y casi he tenido la tentación, digo, a lo mejor hasta nos lo va a comparar con don Luis Argüello García, el actual presidente de la Conferencia Episcopal. Pero no, me toca hacerte otra pregunta. Vamos con el tema de Baleares y las clases de religión islámica. Mm. ¿Es adecuado educar en la inferioridad de la mujer, en la persecución de los homosexuales? Es también una forma de adoctrinar en la violencia y a favor del yihadismo. Claro, pues de nuevo la respuesta contundente es no, no es adecuado, es tremendamente imprudente, es un suicidio social y político eh, de nuestra sociedad. Es decir, aquí hay que tomar partido, aquí no se puede ser neutro. Es decir, cuando te viene, no, no, es que pues las mujeres musulmanas tienen derecho. ¿Y los derechos del Estado español? ¿Los derechos de los ciudadanos españoles? Es que es tremenda la cuestión. A ver, el problema es cómo enfrentar el caso. Y, por ejemplo, yo no sé ahora mismo cómo está la legislación, pero el tema del velo musulmán, previamente voy a hacer otra vez voy a subrayar lo siguiente. El velo musulmán no es un signo solamente religioso. El velo musulmán es una bandera política. Es una bandera política. No es algo que diga yo solamente, es que lo está denunciando, porque este problema lo estamos viviendo en paralelo y casi de forma simultánea muchas naciones del mundo. Entonces hay grandes especialistas que están señalando el problema y prácticamente con los mismos argumentos. Em, cada mujer en Europa, esto lo dice Hanan Serrouk, cada mujer en Europa que se pone un velo, me da igual si es un pañolito sencillo, si es un niqab, si es el burka, me da exactamente igual. Cada mujer que se pone y acepta esta vestimentaria musulmana es un triunfo, es un éxito de las corrientes que buscan islamizar Occidente. Cada una de ellas. Además, como la religión musulmana es una religión pública, no es privada. Por eso decía yo, desde nuestras posiciones mucha gente es muy ingenua y también muy ignorante, porque va a pensar que todas las religiones son lo mismo. Y entonces, desde la perspectiva protestante, la religión es una cosa que cada cual vive en su fuero interno, ¿verdad?
y que se comunica directamente ahí con Dios. No, el catolicismo no es una religión privada. Yo me peleo muchísimo con eso. Y el Islam no es una religión privada, es pública. Y por eso necesita hacer profesión pública de su fe. Ahí es donde empieza a tener una función religiosa política la utilización del velo musulmán en los ámbitos públicos de nuestras sociedades. Y por eso genera tantísima polémica y tantísima pelea dentro de la Conferencia Islámica Española. ¿Por qué defienden que sus mujeres vayan a la universidad con velo o al instituto o al colegio? Porque saben que está cumpliendo una función de muestra de exuberancia, de muestra están pletóricos. El mundo musulmán sabe que tiene ahora mismo muchísima opinión pública a su favor y los están utilizando como tontos útiles. Entonces el problema es cómo se argumenta o cómo se justifica la prohibición del uso del velo musulmán en las escuelas. Y no solo en la escuela, sino es en cualquier institución española. Yo es que estoy en contra, yo soy muy radical, yo fuera el velo del ámbito social y público en España, o sea, fuera. Pero claro, se puede hacer desde el modelo laico, como ha intentado Francia, pues lo está haciendo, pero con gravísimas consecuencias internas. Se puede hacer desde el modelo aconfesional, que sería el modelo español. Entonces, claro, te van a decir, si una persona puede llevar un crucifijo a la escuela, ¿por qué yo no puedo llevar el velo? Entonces, yo lo que veo es que estos dos modelos, tanto el aconfesional como el laico, son una encerrona, no tienen potencia argumentativa y por tanto tampoco jurídica para imponer sus razones. No la tienen. Y bueno, como yo no me dedico a la política sino a la filosofía y hablo en nombre personal de Paloma Hernández, pues yo digo, es que el único modelo que lo puede parar es el confesional. Y esto no sé si evidentemente va a generar muchísima polémica, se puede debatir y se puede no estar de acuerdo con mi posición, pero yo es lo que veo pragmáticamente, es que no hay otra forma de pararlo. Es un modelo confesional católico. Pero claro, ¿se puede reactivar eso? Esa es la gran incógnita. Pero la democracia y el laicismo no lo van a conseguir. Es que el Islam pasa por encima. Es que lo estamos viendo. Es que lo arrasa completamente. Le da exactamente igual. Le da exactamente igual. Aquí Paloma, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Tendría que querer, para empezar, la Conferencia Episcopal Española, que creo que no está por la labor. Fíjate tú por dónde. Creo que no está por la labor. Y la verdad, sinceramente, sus motivos los desconozco. Ya. Es una pena, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo te quería preguntar por esa invasión de la que estamos hablando, que yo ya le llamo invasión, sinceramente, y que no se contenta con la exhibición pública de todos sus enseres y de todo su significado, de todo, de sus banderas, de todo, sino que también va introduciéndose a través de la comida. España está perdiendo sus costumbres, está perdiendo su fe, está perdiendo su arraigo y está introduciendo de esa manera tan absurda y tan suicida que estamos viendo la comida halal en los colegios. Eso, como contrapunto, que no sé tampoco cómo lo explicarán. Esto será como la ingeniería que van a tener que hacer para que las feministas defiendan que una señora vaya tapada de arriba abajo, la misma ingeniería. Y es que a la vez que ahora que empieza la cuaresma, los comedores de España no pueden ofrecer un menú de ayuno y abstinencia como el que tenemos que seguir los católicos el miércoles de ceniza y los viernes de toda la cuaresma. Eso no está permitido, las vestiduras se rasgarían y se escucharía hasta en Perú. Y sin embargo, sí se está introduciendo esta comida halal.
que tampoco me quiero extender demasiado, pero además de acabar con la cultura de comer cerdo y por tanto con los que crían los cochinos y los ganaderos porcinos, que puede ocurrir, va a ir introduciéndose comida que no viene de España, animales que no vienen de España y que si son de España tienen que estar matados de una manera determinada y tal. Con lo cual, esa invasión viene por muchos frentes y una de ellas entendemos nosotros que se vende como una integración, esto es como todas las leyes que se aprueban, para integrar a las minorías, para integrar a los discapacitados, para integrar a las mujeres que parece que somos también dignas de mayor protección. Bueno, pues esta comida halal que se va introduciendo en las escuelas, además es que va por tres lados. Adoctrina a nuestros niños y les explica que comer la comida que toda la vida hemos comido los españoles es malísimo. Acaba con una tradición española tan buena como la de comer cerdo, que dice que hasta los andares son buenos, y además también acaba con la producción española de nuestros animales y nuestra forma de comer. Bueno, pues a partir de ahí te quería preguntar si este lujo y esta contraposición con lo de no ofrecer la alternativa para los católicos practicantes que queremos que nuestros hijos sí que vayan aprendiendo. Por cierto, mis hijos con la edad que tienen, que ya tienen una edad considerable, ellos ven absurdo lo del ayuno y la abstinencia, nos miran a su padre, a mi padre, a mi marido, perdón, y a mí como si fuéramos bichos raros, por eso mismo, es que va en contra. Entonces, esta invasión, uno de los caminos, Paloma, y perdona que me he extendido demasiado, pero es precisamente el de acabar con nuestras costumbres tan esenciales y tan tradicionales como es la comida española. Sí, sí, sí. Sí. A ver, es que estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que el diagnóstico lo compartimos todos, el problema es cómo enderezamos la situación porque es tremendo. Yo estoy de acuerdo contigo también, en el libro yo clasifico todo este problema con esta inmigración descontrolada, masiva y subvencionada. Subvencionada. Está impulsada. Como una invasión, es un proceso de invasión y de secesión a la vez porque la invasión está promovida por intereses políticos y económicos, evidentemente, pero como he dicho al principio, cuando esta inmigración llega se configura en régimen de gueto y esos guetos lo que hacen es configurar estados paralelos o protoestados. Es decir, en ese momento aparece ya la segunda vertiente del proceso que es la secesión, sacar del gueto las funciones del Estado de acogida de ese gueto. Entonces, invasión y secesión, los dos a la vez. Cuando de repente vemos que son nuestros propios gobernantes, pero no solamente políticos, sino élites a muchos niveles, tenemos élites universitarias, tenemos élites periodísticas, tenemos élites políticas, por supuesto, intelectuales, élites artísticas que se cogen la alcachofa y nos echan a todos la bronca porque somos islamófobos. Bueno, pues vuelvo a insistir, nada de ingenuidad, nada de ingenuidad. Esto está respondiendo a unos planes y programas geopolíticos muy concretos. Y digo geo y no solo políticos de España, porque aquí tendríamos que tener en cuenta las graves presiones que pronto espero descubriremos que está teniendo el gobierno español por parte de Marruecos, por poner solamente un agente externo y que nos permitiría decir que por chantaje o no chantaje nos da exactamente igual, está derivando en una política de alta traición a España, de alta traición. Alfonso Guerra ya lo dijo en una frase que se está recuperando mucho en los últimos tiempos porque estamos viendo que es verdad. Alfonso Guerra dijo aquello de vamos a cambiar tanto España que a España no la va a No la reconocer reconoce. ni la madre que la parió. Es verdad, lo han hecho sistemáticamente y un factor fundamental de cambio de
¿cómo decirlo?, de lo que es intrínsecamente una sociedad se realiza a través de la educación y a través de los procesos culturales, eliminando, como has puesto de ejemplos, tus propias costumbres y albergando otras, ahí ya sí, en nombre del multiculturalismo, porque claro, es su cultura y son sus costumbres. Esa es la propaganda de las feministas antirracistas, es esa. Es decir, nosotros como españoles no tenemos derecho, dicen ellas, a decirle a una mujer musulmana cómo se tiene que vestir, porque eso es una seña de identidad. La identidad, es que ese es el problema. La comida, lo mismo, es que es una seña de identidad. Y las culturas, desde esa perspectiva de colonial antirracista, las culturas son sagradas. Sagradas, claro, en la propaganda, porque las culturas son sagradas, las culturas que ellos dicen, porque la española no es sagrada. La española hay que destruirla desde la raíz para que nuestros hijos y mis sobrinos, en mi caso, pues miren rara a mi madre, a su abuela, cuando va a misa, y sin embargo, cuando en el cole les enseñan lo que era al andaluz, pues te vienen contando acá en casa que qué malos fuimos los cristianos. Así se destruye una sociedad con nuestros niños, que van a ser los futuros ciudadanos de ciudadanos que supuestamente votarán a no ser que llegue definitivamente el califato y entonces ya ni democracia, ni libertad, ni leches. Iba a decir palabrotas, discúlpenme. Porque entonces lo que llegará será la La sumisión, sumisión, ya que estaría. sumisión es el título del libro de Michel Houellebecq, que postula la hipótesis de que efectivamente en una Francia, en un futuro no muy lejano, en Francia se impondrá el régimen de los hermanos musulmanes a través de la democracia. Ni guerra santa ni nada, a través del voto y de la democracia y gracias a la masa demográfica de esa población musulmana que vota, que va a votar. Entonces, velo musulmán fuera, pero fuera de todos los ámbitos sociales, no solamente del colegio, pero efectivamente, fundamentalmente fuera del colegio, porque ahí se está adoctrinando a nuestros niños que van a ser los futuros ciudadanos. Se les está hurtando la posibilidad de entender la amenaza y, por tanto, la posibilidad de defenderse. Otra cosa sobre el velo, aparte de ser Sí, una herramienta y aparte de estar totalmente de acuerdo contigo en que tiene que desaparecer de los ámbitos, es que supone otra cosa. Es ahí lo mm, que te voy a preguntar si también lo ves así. eh, que no es un derecho de las mujeres musulmanas, sino una imposición al resto, y está sucediendo en otros países, porque como la dignidad de la mujer es el velo, es decir, la mujer digna, la mujer que merece respeto es la que lleva velo, lo que sí, implica que la mujer que no lleva velo es indigna. Entonces, la dignidad de mm, una persona pasa a una prenda. Y entonces hay barrios en los que hay chicas que no son musulmanas que para evitarse Sí, líos qué se bueno. ponen el velo. ¿Vamos a terminar llevando todas el velo a este paso? sí. Es que si sigue la inercia, yo es algo que ya se comenta en conversaciones de familia, en conversaciones de amigos. ¿Tendremos que ponernos velo las mujeres? Porque efectivamente Alicia tiene toda la razón. El, el principio rector que ha activado el Islam en esta tercera fase que os he contado antes de islamizar Occidente, el principio rector es el control social de la mujer. El control social de la mujer. A partir de ahí, que es Sharia, en gran parte, es derecho de familia, se consigue el proceso de islamización de la sociedad en general. Entonces, ¿tú cómo controlas a esa mujer? Primero tenemos que antropológicamente el Islam, desde Mahoma, y eso es algo que no ha variado, porque el Islam teológicamente no es como el cristianismo, es que no tiene nada que ver, esa es la confusión. El Islam no puede desarrollarse doctrinalmente porque en un momento muy temprano hizo desaparecer la razón de la fe, o sea, separó la razón de la fe con Averroes.
el cristianismo lo mantuvo junto, por eso el cristianismo se ha ido adaptando a los desarrollos técnicos, tecnológicos, científicos, sin mayor problema. A veces, bueno, pues ponía sus quejas y tal, pero en fin, fe y razón son dos cosas que van conjugadas dentro del cristianismo. En el Islam, no. Entonces, con esto quiero decir que la visión de la mujer que se configura en tiempos de Mahoma es la que persiste dentro del mundo y de la doctrina musulmana. No ha variado. Y la mujer, bueno, Mahoma recibe una revelación en la que dice que el varón tiene preeminencia por encima de la hembra. El Corán está lleno de consignas de este tipo, y no solo el Corán, sino luego toda la tradición musulmana a través de los hadices y de la sunna, ¿verdad? Entonces, la mujer se pone muy pronto en una situación de inferioridad respecto de inferioridad en todos los niveles, espiritual y todo, por debajo del varón. Y eso es algo que no se ha actualizado, no se ha actualizado. La mujer, como dice Alicia, sin velo es haram. O sea, y además el pecado está en la mujer porque su cuerpo, su propia existencia, ahí está la antropología, ¿no? ¿Qué idea de mujer tiene el Islam? Pues que su propia existencia es pecaminosa porque, ¿cuál es la palabra? Porque tienta al hombre, genera la tentación. O sea, el pecado no está en el hombre que se ve tentado, sino en el objeto. La mujer es objeto de tentación de todo tipo de pecados. Entonces hay que cubrirla absolutamente. Ahí vamos a ver que como la vestimenta va a variar, pues hay unas sociedades en las que es un pañuelito, pero en otras no está prohibido que se vea ni un solo milímetro de la piel de la mujer. Los tobillos están prohibidos, van con guantes negros en las manos. Se ve solamente así un poquito la rayita del ojo. Y eso es lo que dignifica a la mujer dentro de estas sociedades. Y por tanto, todas las demás somos prostitutas. Y por tanto, somos susceptibles de daño, agresión, violación, violencia de todo tipo. Somos no solo infieles porque nos hayamos equivocado de Dios, sino que encima somos el pecado, el pecado por antonomasia. Entonces, se nos puede violentar de todas las formas posibles. Y eso es lo que se está romantizando en las escuelas. Y luego hay otro problema que es cuando el gobierno central dice que no, que eso es una decisión que deben tomar cada centro. Pero eso es una imprudencia brutal. ¿Cómo vas a dejar tú que sea un director o directora de colegio, o una jefa de estudios, una profesora la que tome esa decisión? Cuando lo que hay enfrente son fratrías musulmanas, a veces violentas, como estamos viendo en Francia, que van a atacar esa decisión por parte de ese profesional de la docencia. Es que eso es una decisión que tiene que venir por ley, desde el Estado hacia abajo, no es el centro el que tiene que decidir. Estás dejando totalmente indefensos a tus funcionarios ante un peligro que puede suponer la muerte, porque se puede degollar a un profesor o a una profesora por dictar normas en contra del Islam. Entonces, en fin, yo es que lo veo gravísimo el problema, es muy, muy grave. Mm. Sobre todo sabiendo que si matas a un infiel, fíjate el premio que te ganas. Pues precisamente, Paloma, ECA se ha hecho eco, valga la redundancia casi, de una condena a un colegio que había prohibido, con razones de peso, con argumentos, a alumnas de la religión islámica que acudieran al colegio con el velo y no sé si con otro tipo de, bueno, evidentemente no iban con burka, pero vamos, ya veladas. Entonces, el hecho de que este colegio que tenía gente valiente, haya sido condenado, le va a costar un dineral, le habrán puesto una multa y tal, nos preocupa muchísimo porque es que nos quedamos sin argumentos, Paloma, precisamente por esa regulación.
es gravísimo y, bueno, la verdad es que tu opinión ya la has adelantado, pero es un verdadero peligro que se permita a cada centro regular y a la vez se condene a un centro que lo prohíba, con lo cual al final no hay una regulación propia de cada centro. Hay una prohibición general y un permiso general para que las niñas vayan con ese tipo de velo que, bueno, que ya conocemos tu opinión, pero ¿qué te parece a ti esta condena a este colegio, Paloma? Pues eso es el síntoma de que se están haciendo mal las cosas. O sea, primero dejan que seas tú el que delegan en ti toda la responsabilidad, que es, que es ya brutal. O sea, ya es brutal, porque no es un tema menor, es un tema muy serio, es muy grave, es muy grave. Y luego te castigan si eso no encaja. Es que lo estamos haciendo mal, es que no sé, es que estoy de acuerdo contigo, entonces no sé ampliar más la cuestión. Es que lo estamos haciendo mal, hay que regular desde arriba. Claro, yo en teoría tendría las soluciones. Ya lo sabemos todos, pero antes Pedro ha dicho la conferencia episcopal no estaría por la labor. Efectivamente, es que tenemos una sociedad que se está desestructurando y delante de nuestros ojos no es una cuestión que vayamos a ver a medio o largo plazo, es que lo estamos presenciando nosotros, lo estamos viendo nosotros. Entonces no sé qué decir. Es un problema, sí. No sé, veo por aquí Un que tenemos que problema muy vamos serio. mal, Sí. Vamos mal, vamos sí. mal de A ver si tiempo. nos da tiempo a las tres últimas preguntas. A ver si Vale, nos vale. queda tiempo. Te vuelvo a preguntar, Paloma. Bueno, voy a hacer referencia a un asunto gravísimo, gravísimo. Paulina Castellanos, desde Abogados Cristianos, lanzó una campaña para paralizar que el Ministerio de Cultura ya se ha hecho efectivo, que no cediese en la Casa del Temple de Toledo a la Fundación de Cultura Islámica, ¿no? En este caso ha sido el ministro de Cultura, Urtasun, bueno, que ya conocemos por sus tropelías. Eh, claro, la Federación de Templarios de España está completamente indignada con este hecho, ¿no? Esta cesión a esta organización islámica, además un edificio que era un edificio histórico, ¿no? Que, bueno, que ha tenido muchísimos usos a lo largo de la historia, pero que fue adquirido por el Ministerio el año 2023, por el Ministerio de Cultura. Mm. Bueno, pues esa cesión que se dio en noviembre, sospechan los templarios, se han hecho eco los templarios de que ha sido que esta licitación pública reglamentaria que todavía no se ha realizado, o sea, todavía no es efectiva la licitación pública, ¿no? Que ha sido a dedo, por lo visto, esta licitación y Mm. que, bueno, pues en principio no estaban dispuestos a acceder, pero finalmente pues se ha llevado a cabo. ¿Qué opinas del tema? ¿Qué opinión te merece? Bueno, ya sabemos tu posicionamiento, que es el nuestro. Yo, desde luego, suscribo todo lo que estás diciendo, pero danos una opinión sobre este tema. Pues es que es lo mismo. O sea, estamos en manos de gobiernos traidores. Alta traición, alta Alta traición. traición, alta traición. Y bueno, pues esto si lo ponemos al lado de cómo se está gestionando el tema del Valle de los Caídos, pues tremendo. Es que lo que hay es, a ver, aquí se podrían buscar muchas causas, hay una especie de islamofilia, de amor romántico hacia esa, con nostalgia, ¿no? De ese mundo musulmán, de odio profundo a las raíces cristianas, católicas, que es lo que nos ha configurado incluso como mujeres. Es que, claro, ellos dicen que la situación de las mujeres en España es fruto del feminismo de izquierdas. Es que es todo mentira, es todo propaganda, es todo mentira. Entonces, esto tiene, yo lo identifico, lo clasifico como una demostración de fuerza, de la fuerza que está consiguiendo la comunidad musulmana en España.
cuando se consiguen ese tipo de acuerdos de cesión, de elementos tan simbólicos, tan cargados de símbolo, de fuerza, de simbología, de lo que es lo fundacional de España y de la cristiandad, pues lo tenemos que interpretar a esa escala. Alta traición por parte de nuestros gobernantes y una demostración de fuerza, de la fuerza que está adquiriendo la comunidad musulmana en España. Punto, ya está. Tenemos ahí en paralelo también la reiterada reivindicación para la devolución de la Catedral de Córdoba a sus legítimos dueños. Bueno, es tremendo, es que es tremendo. Pero lo tenemos en muchísimos mm, ejemplos diarios cuando bueno, esta última Navidad ha sido tremendo. O sea, se felicita desde instancias ministeriales, se felicita al Ramadán a toda la comunidad musulmana de España. Pero en esta última Navidad se ha felicitado, como decían, es que era realmente repugnante, era aberrante, a la comunidad cristiana que vive en España. Es un desprecio tan descarado y tan vil a lo que es España. Porque, ¿cómo que a la comunidad cristiana? Pero si es que España se configura históricamente contra el Islam primero y contra el protestantismo después. España nace desde coordenadas católicas. España es católica, ya cada vez más desquiciada y más perdida, como decía Alfonso Guerra, totalmente transformada, que no la reconoce ni la madre que la parió. Pero esos fundamentos siguen siendo visibles, aunque haya mucha gente ciega, pero siguen siendo visibles. Entonces, insisto en eso. Lo que ejemplifican esas cosas es alta traición por parte de nuestros gobernantes y demostración de fuerza por parte de la comunidad musulmana. Muy brevemente, Paloma, ya que has hablado del Valle y en contraposición con el tratamiento que nuestro gobierno da al tema del Islam, ¿qué te parece el tratamiento que le está dando a esa cruz del Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos, ¿cómo lo está tratando el gobierno? Sí, sí, en El comparación con el gobierno, tratamiento que da el Islam, el tratamiento que está dando esa cruz. claro, pues es que es eso, pero en los dos casos tenemos lo más grave quizá de todo, que es la posición de la conferencia episcopal. Argüello, hace pocos días, a favor de la regularización masiva de no sé cuántos cientos de miles de inmigrantes ilegales en España. O sea, es que Medio tenemos, millón, medio millón. y los que vengan, Bueno, porque claro, claro. esto es abrir el grifo a medio millón, pero es que hay casi 2 millones de Estoy de ilegales en acuerdo. España Sí, sí. y los que están entrando. Entonces yo vuelvo a ver detrás de todo esto esa estrategia hacia un objetivo geopolítico que va más allá de un prejuicio anticristiano. O sea, que es más oscuro, es pérfido, es terrible, es dinamitar todo lo que ha construido la civilización cristiana. Es demolerlo desde las raíces, desde las raíces. Y si encuentran en el Islam a un aliado estratégico, lo van a usar, lo van a usar. Es decir, nuestra amenaza está por todos los lados, porque es que estas élites son antiespañolas, nuestros gobernantes son antiespañoles, el PSOE es antiespañol, pero no de Sánchez, ¿eh? De hace décadas, históricamente. de hace Una historia décadas. criminal, tiene una historia criminal. Y Y anti-española. profundamente anticatólico, o sea, es el odio a España precisamente porque España es católica. Con la cruz. Pues Es- bueno, con eso, con el odio a España y con el odio a la cruz, vamos a tener que terminar porque ya andamos justísimos de tiempo. Ha sido interesantísimo, desde luego, escucharte. Además, es un tema tremendo. Pero bueno, que tenemos que finalizar el programa. El programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Paloma, últimas palabras. Últimas palabras, pues un agradecimiento enorme que tengo
El Islam no busca la integración, nunca la ha buscado. El Islam busca la conversión del infiel o la hegemonía, hacerse con el poder político y social. Ya está, dicho. Un besito a todos, muchísimas gracias. Bueno, pues Gracias a ti. muchísimas gracias a ti y decir que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, donde encontrarán contenidos exclusivos y el enlace a Patreon está en el canal de Multicanal Radio. Más fácil imposible. Y a nosotros, los miembros de ECA, España contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, si quieren preguntar, en fin, necesitan algún tipo de asesoría, ayuda en tema de adoctrinamiento, el 611-098836. Y si quieren ayudarnos económicamente, tenemos un Bizum, el 676-855-027 o en la web a través de PayPal. Y nos pueden seguir en redes sociales, en todas ellas. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias a los miembros de ECA que han estado aquí y decimos la frase final de nuestro programa, que es dejen en paz Dejen en paz a nuestros Nuestros hijos. hijos. Muchísimas gracias.